estás poniendo tu fuerza de voluntad, que para empezar es un recurso limitado, contra un equipo de expertos, de ingenieros de software, de ingenieros sociales y de un grupo de expertos cuya única tarea, cuyo único trabajo es hacer que pases más minutos y más horas en su aplicación. Porque si pasas más minutos, ves más anuncios, compras más cosas y la empresa gana más dinero. Y aunque no veas anuncios y compres cosas, recopila más información sobre ti y eso lo puede empaquetar y vender, ¿no? Entonces no estoy diciendo que estas compañías sean malvadas y tengan unos motivos oscuros. Es simplemente un modelo de negocio. Quieren dinero. Exacto, o sea, es el capitalismo y es una forma en la que pueden conseguir más dinero monetizando la atención. Pues van a capturar o tratar de robar toda la atención posible. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a otro capítulo de Hábitos Amables. El día de hoy está con nosotros mi amigo Leonardo Elizondo, doctor, que nos estará hablando durante este capítulo del uso problemático de los teléfonos inteligentes. Antes de eso me gustaría presentárselos. Él es doctor, estudió medicina en la Universidad de Nuevo León y actualmente está estudiando la maestría en salud pública en la misma universidad. ¿Cómo estás, Leo? Muy bien, Garza. Estoy muy bien y te agradezco la invitación. Pues es un placer estar aquí. No, un gusto. Leo es amigo mío desde la preparatoria, también como Eugenio de hace unos capítulos. Y Leo, antes de empezar con el tema de lleno, me gustaría saber cuál fue tu interés en estudiar primero medicina y luego enfocarte en la salud pública. Sí, pues mira, yo desde chico tenía cierto interés sobre las ciencias en general. Me llamaba la atención sobre todo la biología, la química, pero también tenía una cierta noción por ayudar a las personas, por hacer algún cambio. Y bueno, en mi familia mi papá es médico, mi tía también lo es. Entonces fue una elección relativamente sencilla que hacer. Me metí a la facultad, la terminé y usualmente lo que sigue es entrar a una residencia. Ahora, a mí decidí no irme por ese camino, sino por estudiar la maestría en salud pública, porque creo que es una forma diferente de ver la medicina, una forma distinta de abordar estos problemas, en donde en vez de una atención individual o particular a una persona, se ven estos problemas de salud a nivel poblacional o a nivel de comunidades y sociedades que a fin de cuentas se reflejan en el individuo. Entonces nos permite ver el panorama de salud desde otra perspectiva. Y ahorita, en tus años de trabajo con ese enfoque, ¿qué te has topado? Pues mira, ahorita sigo en mi formación, pero dentro del estudio pues tenemos que hacer una tesis en el cual exponemos un tema. Y el tema en el que yo elegí, en el que me he estado desarrollando, es lo que mencionabas al principio del uso problemático de los teléfonos inteligentes o algo que tradicionalmente le llamarían la adicción al smartphone. Ujú. Entonces, durante mi investigación pues me he topado con varias cosas interesantes que ahorita podemos platicar. Esta investigación nace de un interés personal, me imagino. ¿Qué fue lo que detonó este interés? Sí, bueno, yo veía diferentes problemas de salud en la sociedad. Uno de ellos lo veía en mis estudiantes, porque yo ahorita soy profesor de las materias de fisiología en la facultad y de metodología de la investigación. Y yo veía de pronto que algunas generaciones, sobre todo después del COVID, se sentían distintas, ¿no? Se sentían con menos pensamiento crítico, con menos interés en la clase, con menos herramientas de estudio o métodos de estudio desarrollados. Entonces yo me preguntaba por qué, ¿no? ¿Sería por la pandemia, el aislamiento social o qué? Y uno de esos factores que yo veía relacionados era la integración de las tecnologías, en este caso los teléfonos inteligentes, pues cada vez más en la vida diaria de los estudiantes. De tal manera que hace 5, 7 años el promedio de uso diario del teléfono era como de 3 horas al día y en la actualidad es de alrededor de 7 en México. Entonces estamos hablando de que se duplicaron y más las horas de uso diario. Un horario laboral. Claro, es de 8 horas de estudio, 8 horas de sueño y 8 horas de estar en el celular, ¿no? Y bueno, ahí está. Claro que ahí está el problema y claro que
alejados una perspectiva ya más especializada, nosotros como las personas comunes también lo vemos, pero supongo que tú desde una perspectiva médica tienes ya como esta estadística que manejas un enfoque más certero, ¿no? ¿Qué has encontrado entre en la relación de las personas con sus celulares desde una perspectiva médica, estadística? Sí, mira, creo que antes de hablar de este tema, creo que es útil empezar a definir estos conceptos, ¿no? ¿A qué me refiero con uso problemático? ¿A qué me refiero con adicción al smartphone? Porque puede ser un término de pronto fuerte, ¿no? O sea, como un celular, ¿verdad? Esto que me sirve y lo uso todos los días puede generar una adicción. Y aquí quiero mencionar un par de cosas. Eh, Primero, la adicción la podemos definir con dos grandes criterios. Uno es que hay cierto deterioro en funciones de la vida diaria. Me refiero a, ¿sabes qué? Me quedé toda la noche viendo el celular, me desperté tarde para mi examen y no lo pude presentar, ¿no? O, ¿sabes qué? Siempre llego tarde a mis juntas porque estoy distraído en X o Y. O no puedo concentrarme al estudiar porque TikTok es más entretenido. Entonces, primero tiene que ver este deterioro en la vida diaria. Y segundo, las adicciones se caracterizan por una pérdida del control. Y me refiero a este control de impulsos, control de emociones. Hay algo que se llama disregulación emocional, en donde el individuo es incapaz, a pesar de reconocer que le está haciendo algún daño o algo que no les gusta, es incapaz de remediarlo. Entonces ahí es donde surge realmente lo que conocemos como adicción. Y tradicionalmente lo hemos asociado a sustancias. O sea, tal vez soy una persona que se está recuperando del alcoholismo o exfumador, etcétera. Pero algo que tenemos que entender es que las sustancias pueden ser adictivas o son adictivas, pero también los comportamientos. De tal manera que en la medicina tenemos estas dos grandes ramas de adicciones mediadas por sustancias y adicciones comportamentales, dentro de las cuales la primerita que se identificó, por ejemplo, fue la ludopatía, la adicción a las apuestas. Entonces, vemos que este tipo de adicciones, como la ludopatía, es a veces más difícil de tratar y tiene repercusiones más severas, o sea, destruye al individuo, a su familia, incluso más allá que algunas adicciones a sustancias. Y poco a poco hemos visto más, ¿no? Hace poco se empezó a reconocer el trastorno por adicción a videojuegos, a compras telefónicas, a la pornografía. Y pues ahora estamos viendo esta adicción a los teléfonos inteligentes, pero yo le llamo uso problemático del teléfono inteligente. La razón es meramente un tecnicismo. Tendemos a separar aquellas adicciones que son mediadas por sustancias y les llamamos adicciones. Y el teléfono, como en sí no te genera no es una droga que va a afectar receptores en tu cerebro. No es como tal, por ejemplo, si el celular no tuviera internet, pues no estarías adicto a él, ¿no? No es el dispositivo en sí, sino cómo lo utilizas. Por eso es un uso problemático del teléfono inteligente. Pero para fines prácticos tiene el mismo resultado. Para fines prácticos se afectan o se activan centros muy similares. Me refiero a circuitos neurológicos de recompensa y castigo. Aquí entra, tal lo han escuchado antes, un neurotransmisor muy importante que guía la motivación, que es la dopamina. Entonces se activan estos centros, como el núcleo accumbens, que nos hacen buscar más, ¿no? Nos dan ese deseo y esa motivación por querer más. Y llega un punto en donde, como pasa con alguna droga, el mismo estímulo no da para lo mismo, ¿no? O sea, ya no nos satisface, entonces buscamos mayores experiencias o simplemente aumentar las horas de consumo para recibir lo mismo que recibíamos antes. Claro. ¿Qué opinas, Leo, de este punto de vista en el que se piensa que con pura fuerza de voluntad las personas pueden salir de adicciones, o más bien que las personas débiles son las que caen en adicciones? Creo que es importante contextualizar la adicción de una manera en la que es distinta a como se veía anteriormente. Creo que anteriormente, y todavía predomina esta visión, era que las personas adictas tenían cierta falla moral o eran débiles de mente o algo
algo tenían, ¿no? que las hacía llegar a esa adicción, pero a mí nunca me pasaría, ¿no? Ese es el pensamiento yo creo que predominaba. Y es uno de los pensamientos que predominó en los 70s y 80s, en Estados Unidos sobre todo, que guió el resto del mundo, con esta War on Drugs, esta guerra sobre las drogas. Y el experimento famoso que hicieron para basarse en todas estas políticas de encarcelamiento, de estigmatización, ellos ponían ratas en jaulas y les ponían una toma libre de agua con morfina. Entonces, ¿qué es lo que veían? Que las ratas empezaban a tomar el agua y tomaban agua y tomaban agua y tomaban agua hasta que se morían de sobredosis. Entonces decían, ahí está. O sea, si ustedes consumen drogas, les va a pasar lo mismo. En base a esos experimentos hicieron una serie de políticas. Después llegaron otros experimentos que dijeron, oye, a lo mejor no es tanto la droga en sí, sino que la rata está encerrada en una jaula pequeña, no tiene comunicación con las demás. Entonces vamos a ver si es cierto que era la heroína. Y generaron algo que se llama Rat Park. Lo pueden investigar, es un parque de ratas, en donde en vez de estar todas enjauladas, estaban en un espacio más grande, eran muchas ratas que pueden jugar entre sí, tenían sus ruedas, sus columpios, etc. Y además tenían una agua, un recipiente con agua con heroína y uno con agua normal. ¿Qué es lo que veían? Que las ratas tomaban agua normal, ¿no? Simplemente agua normal. Y que de vez en cuando tomaban agua con heroína. Algo así similar que a lo que nosotros veríamos con un uso recreativo. O sea, de vez en cuando se daban su ida con heroína, pero el resto del tiempo normal. No llegaban a una sobredosis y a morir y a tener todos estos efectos. Quisieron ir un poquito más allá. Dijeron, ¿sabes qué? Vamos a poner a estas ratas en las jaulas originales, darles heroína para que sean adictas primero. Y después de que las volvieron adictas, vamos a meterlas al Rat Park para ver si continúan con su adicción. Lo que veían en estas ratas era que en vez de seguir, preferían sufrir abstinencia, que es todo un síndrome de sentirse fatal, ¿no? De estar vomitando, se sienten fatal. Preferían eso a seguir consumiendo la droga. Y empezaban a tomar agua y socializar con el resto de las ratas. Entonces, ¿qué sabemos ahora? Que el ambiente tiene un efecto muy importante sobre la generación y el mantenimiento de una adicción. Y no algo intrínseco de la rata o algo que podemos decir, extrapolarlo en un humano. Entonces creo que es lo primero que tenemos que hacer, es ver a esta adicción como una enfermedad mental que tiene muchos factores biológicos, ambientales y a veces dependen de una sustancia, a veces dependen de un comportamiento. Y es algo que ahorita tú estás desglosando de una manera más específica, pero me parece que todos nos sentimos aludidos al escuchar esto. Yo lo entiendo desde mi propia experiencia, ¿no? El hecho de agarrar el celular para querer ver un mensaje y de pronto darte cuenta de que ya pasó una hora, como si entraras en una especie de vórtice de tiempo. Y me alegra que ahorita pues tengamos la oportunidad de ir examinando poco a poco eso, porque yo creo que mientras más podamos reconocer el problema y cómo funciona el problema, más podemos hacer algo al respecto. Me gustaría preguntarte acerca de la importancia que tiene este tema en cuestiones de salud pública. ¿Es un tema que la salud pública debe de tratar, según tu opinión? Sí, en base a mi opinión, yo creo que es uno de los temas más importantes o de los temas más importantes que vamos a ver en las próximas décadas, sobre todo por un par de razones. Una, porque prácticamente cualquier persona que conozcas de nuestra edad, incluso niños de 10, 12 años, ya tienen un celular, ¿no? Vemos también niños más pequeños que pues les dan la tablet, les dan el celular para que jueguen, para que se entretengan, para que estén viendo videos, y no sabemos cuáles son los efectos a largo plazo de un niño criado por una tablet, ¿no? De un niño en donde estuvo recibiendo estimulación visual constante y no se le permitía jugar en la tierra, ¿no? Con muñecos, usar su imaginación, porque todo había estado o ha estado recibiendo
todo este entretenimiento externo y no sabemos cuáles son las consecuencias. Ahora, más aterrizado a personas de nuestra edad, por ejemplo, o personas de 20 años, 17 años, vemos que hay una serie de síntomas asociados que cada vez son más evidentes. Y yo creo que los que más le competen a la salud pública serían la correlación que tiene este uso problemático con tasas de depresión, con tasas de ansiedad, con tasas de estrés crónico, insomnio. Se relaciona con pobres habilidades interpersonales, o sea, tu propia capacidad de relacionarte con otras personas se ve afectada porque cada vez más vivimos más en un mundo virtual, ¿verdad? En vez de conectar con la persona, ¿no? Yo puedo estar teniendo una conversación contigo, pero en el momento en el que saco el celular y me pongo a ver mis notificaciones, pues hay una desconexión, ¿no? Entonces esto se vuelve cada vez más frecuente. Más aparte, que los efectos del uso problemático van a ser variados de persona a persona. O sea, algunas personas van a presentar más estos síntomas de ansiedad y depresión. En otras personas, por ejemplo, aquellas que son más afines a plataformas como TikTok, lo que vemos es una disminución de la capacidad de atención que tienen. Es como si su ventana de atención se ajustara al tipo de contenido que ven. ¿A qué me refiero? TikTok, que es contenido de videos de segundos, menos de un minuto, parece ser que la capacidad de retener la atención de estos individuos también se reduce a menos de un minuto. O sea, si estoy viendo un video de 5 minutos y en el primer minuto no me llamó la atención, no me enganchó, pues el que sigue. Porque ya no tengo esa capacidad de quedarme a ver todo el video. Ahora estamos hablando de video, que en teoría es más sencillo. Ahora imagínate cómo se ve eso en un estudiante de medicina que tiene que pasar horas frente a un libro de texto con palabras difíciles, con diagramas que no entiende. Es algo realmente complicado. Y de ahí viene la falta de pensamiento crítico, porque si no puedes sentarte a ver un libro, probablemente no tengas tiempo tampoco de discernir o de cuestionar ideas. Claro, lo que te comentaba al principio, que hemos aumentado mucho el número de horas diarias, pues esas son horas diarias de consumo del teléfono que antes no había. Quiere decir que estamos perdiendo horas en donde no hacíamos nada. Pero si nos ponemos a pensar, en esas horas que no hacíamos nada, al menos estábamos nosotros con nuestros pensamientos. Necesitamos de cierto ambiente sin estímulos para poder desarrollar cierto pensamiento crítico, para chocar y contrastar nuestras ideas con lo que nos pasó en el día, etcétera. Porque si no, lo que estamos haciendo es pasar ese pensamiento crítico y que dependa de una aplicación, ¿no? Que mi entretenimiento y mi forma de pensar y mis formas de ser dependan de algo más. No, y también el reposo, ¿no? Necesitamos tiempo de reposo para que nuestro cerebro tenga energía para lo demás, ¿no? Claro, o sea, si te pones a pensar, nuestro cerebro no evolucionó para estar pegado a un celular. O sea, nuestro cerebro evolucionó no para consumir toda la cantidad de contenido que se pueda, sino para la supervivencia, ¿no? Para la adaptación. Entonces vienen estas tecnologías y estas compañías cuyo único fin es tratar de capturar la mayor cantidad de tu atención, y pues claro que han sido exitosas, y no de la noche a la mañana, sino, si tú recuerdas, antes Facebook, llegabas hasta el final de la página y tenías que hacer clic para ver otra página, ¿no? Y ahora prácticamente en ninguna red social vemos eso. ¿Qué es lo que pasa si yo llego al final de la página? Se carga más. No hay final. No hay un final. Ajá, entonces yo puedo seguir dándole y seguir dándole y seguir dándole y estar ahí las horas que alcance a robarme esa red social. Que a mí, por ejemplo, eso me estresaba mucho de TikTok, que no hubiera un espacio en medio de cada video. Son videos pegados página por página. Y eso, digo, me siento afortunado de que a mí me estresa y por lo mismo no me gancho con TikTok, pero pues con Instagram sí me gancho. Claro, y no sé si lo notaste, pero después de que salió TikTok y vieron todo este boom y todo este interés, el resto de las compañías dijeron, oigan, aquí es una mina de oro, ¿no? O sea, esta es la forma en la que mejor podemos capturar la atención de nuestros usuarios. ¿Qué pasó en Instagram? Metieron los Reels o las
estos videos que son muy similares a TikTok. ¿Qué pasó en YouTube? Metieron los YouTube Shorts, ¿verdad? Historias en WhatsApp, historias en Facebook. Entonces, todos tratando de emular esta misma técnica o forma de ganchar la atención de los usuarios porque vieron que funciona. Y si tienen detrás a un grupo de especialistas que saben cómo funcionan los mecanismos del cerebro para que se genere una adicción, ¿no? O sea, si tienen gente que planea, voy a hacer las cosas así para que la gente no se pueda despegar de aquí, porque eso también representa dinero para ellos. Más gente viendo, es más publicidad que consumen, entonces más empresas les pagan. Sí, claro. De hecho, una de las críticas que se podría hacer a esto es un pensamiento como el, pues si eres adicto, solamente no lo uses, ¿no? Solamente no abras Instagram. Simplemente controla tu uso. Pero ahí estamos hablando de dos cosas. Uno es esta noción de la fuerza de voluntad, que podríamos durar toda otra hora hablando de eso, pero resumiéndolo, no es como creemos. O sea, la fuerza de voluntad es algo, deberíamos pensarla más como en un recurso limitado, en donde si yo ya estuve resistiéndome X o Y cosas durante mi trabajo, durante el estudio, etcétera, más adelante en el día ya no voy a poder resistir lo que viene. Entonces es más fácil abrir alguna red. Y segundo, estás poniendo tu fuerza de voluntad, que para empezar es un recurso limitado, contra un equipo de expertos, de ingenieros de software, de ingenieros sociales y de un grupo de expertos cuya única tarea, cuyo único trabajo es hacer que pases más minutos y más horas en su aplicación. Porque si pasas más minutos, ves más anuncios, compras más cosas y la empresa gana más dinero. Y aunque no veas anuncios y compres cosas, recopila más información sobre ti y eso lo puede empaquetar y vender, ¿no? Entonces no estoy diciendo que estas compañías sean malvadas y tengan unos motivos oscuros. Es simplemente un modelo de negocio. Quieren dinero. Exacto, o sea, es el capitalismo y es una forma en la que pueden conseguir más dinero monetizando la atención, pues van a capturar o tratar de robar toda la atención posible. Ahorita que hablábamos del tiempo que pasa, que de nuestra atención que tenemos, me acuerdo, yo tiene mucho tiempo que no hago teatro, pero en cada producción que trabajé de teatro salía la frase, hay que saber cómo hacerle para aganchar la atención porque todos los que van a venir a vernos están acostumbrados a nada más tener 30 segundos de atención para nosotros. Entonces en teatro era una pelea que era imposible ganar. Era muy difícil y de repente claro que veías ahí una pantalla brillando en el público. Y bueno, el teatro también es medio entretenido. Ahora, como tú dices, con un libro es un problemón. Claro, ahora me imagino, si eso era antes, no me imagino las generaciones que están creciendo, que han estado acostumbradas a entretenimiento inmediato, ¿no? A, ¿sabes qué? No me siento tan a gusto en esta situación o esta conversación no me está estimulando. Déjame checo el celular, a ver si tengo algo ahí, ¿no? Una notificación, otra conversación, lo que sea, ¿no? Pero a cierto punto, ahora nuestro umbral, como el mínimo necesario de entretenimiento, está elevado. Entonces nos hemos vuelto hasta cierto punto intolerantes del aburrimiento. O sea, no nos permitimos estar aburridos porque ni ir al baño, ¿no? O sea, ni ir al baño y simplemente estar sentado ahí unos minutos, me llevo el celular, ¿no? Porque ¿qué más voy a hacer en el baño además de hacer del baño? Pues tengo que checar ahí si no me mandaron un mensaje o un video en YouTube o un TikTok, ¿no? Algo, porque nos hemos vuelto incapaces de tolerar esa sensación de aburrimiento. Y el aburrimiento es sumamente necesario porque de ahí nacen los procesos creativos, por ejemplo. Exacto. O sea, una vez más, nuestro cerebro evolucionó miles y millones de años y el aburrimiento está ahí por algo, ¿no? Si yo me siento aburrido todos los días, es probable que empiece a hacer algo, ¿no? ¿Sabes qué? Ya me harté de estar aburrido, voy a ponerme a hacer esta obra que he estado posponiendo por meses. ¿Sabes qué? Voy a ponerme a hacer ejercicio. ¿Sabes qué? Voy a ver qué hago, ¿no? Para salir de este aburrimiento. Y ahora lo tenemos empaquetado y en la dosis que nosotros queramos y en el momento que nosotros queramos, nuestro antídoto, que es agarrar el celular. ¿Y cómo funciona en el cerebro? Digo, en términos para que yo pueda entender y para que todos podamos entender, ¿cómo funciona en el cerebro este mecanismo de adicción o el de uso problemático? Sí, mira, hay varias
varios circuitos involucrados. Y te comentaba antes que diferentes personas van a sentirse atraídas por diferentes ventajas o beneficios que les ofrece el teléfono. Si déjame te platico de unos experimentos muy interesantes que hizo un biólogo de Stanford, Robert Sapolsky, en chimpancés, en donde él estudiaba la liberación de dopamina en relación a la motivación y el deseo. Entonces el experimento era muy sencillo. Estaba el chimpancé, se prendía una luz y si presionaba un botón o movía una palanca, les daban un poco de jugo de manzana, ¿no? Entonces se prendía el botón, jalaba la palanca y el chimpancé estaba extasiado, ¿no? Era lo mejor que le había pasado porque solo tenía que jalar la palanca. Entonces veía que en las primeras sesiones, el momento en donde se liberaba la dopamina, que tradicionalmente la conocemos como la hormona del placer o la hormona de la motivación, era justo después de recibir el jugo, ¿no? Después de que, este es el premio. Pero conforme aprendió esa conducta, la dopamina se empezaba a liberar no cuando recibía el jugo, ni cuando movía la palanca, sino cuando se encendía la luz. Es decir, el chimpancé decía, esto ya me la sé, se prende la luz, solo tengo que hacer esta actividad y voy a tener el premio. Entonces, desde que se presentaba la luz, se disparaba la dopamina. Entonces, algo muy interesante porque normalmente nosotros pensamos que el placer viene hasta después de conseguir algo. Y no, la dopamina se está liberando para ayudarnos a la búsqueda de ese placer. Como cuando vibra nuestro celular y ya estamos felices. Sí, ¿no? A ver qué es, ¿no? Y lo es, no he pagado, ¿verdad? Mi cuenta del banco. Y Uno te ha dicho que, no sé. exacto, noticias de... Entonces, otra cosa que hizo en ese mismo experimento, y esto es lo más interesante y que más es relevante a las redes sociales y al celular en sí, es que no aseguraba la recompensa. ¿A qué me refiero? Prendía la luz y la mitad de las veces, después de jalar la palanca, les daba el jugo y la mitad de las veces no les daba el jugo, ¿verdad? Al azar, 50-50. ¿Qué crees que pasaba con la liberación de dopamina? Ni idea. Uno pensaría tal vez que pues es que no está asegurado el premio, pues no se va a emocionar tanto, ¿verdad? Porque solo a veces. Pues lo que vi era que aumentaba, ¿no? Aumentaba mucho más cuando la recompensa no estaba asegurada. Cuando había incertidumbre de lo que iba a obtener, aumentaba más su... Así es, entonces digamos que subía hasta este nivel cuando era el 100%. Cuando era el 50% subía, digamos, al doble. Y cuando era un 25% o un 75%, o sea, casi siempre la consigue y a veces no, o casi nunca la consigue y a veces sí, pero la incertidumbre es menor, quedaba en medio. El 50% era el más alto. Exacto. Cuando había máximo nivel de incertidumbre, de 50-50, era la máxima liberación de dopamina. ¿Esa incertidumbre tiene que ver con la razón por la que nos hacemos adictos a las apuestas? También, claro, si tú ves la ludopatía, que es este trastorno comportamental, es por qué es tan adictivo el seguir apostando y el seguir apostando, porque realmente si tú fueras una máquina tragamonedas y cada vez que juegues te daban 2 pesos, va a ser muy diferente la experiencia que si de cada 50 pesos que le pongas, en una de esas ganas, ¿no? Una gran cantidad. Entonces, claro que los casinos usan esto a su favor para calcular exactamente cuáles son las proporciones ideales. Y si esto lo traducimos a el teléfono, ¿qué es lo que vemos? Tal vez la primera vez que descargamos TikTok o alguna red social que nos interese y empezamos a ver memes, videos, lo que sea, nuestro contenido de elección, no sabemos qué viene después, ¿no? Entonces vemos un TikTok, no nos llama la atención, siguiente. No nos llama la atención, siguiente. Y podemos estar ahí 1 hora. Y después de 1 hora dices, este está buenísimo. ¿Qué acaba de pasar? Lo mismo que le pasaba al chimpancé que acaba de recibir el jugo después de un periodo de incertidumbre. Entonces dices, esto es lo mejor, voy a seguir otra hora aquí. Por si acaso, en los próximos 30 videos encuentro algo bueno. Entonces, se está reforzando muchísimo ese circuito de recompensa mediado por dopamina. Esa es una de las maneras en las que se puede generar la adicción. Ahora, otra de las maneras
Serían otras dos. Una es por la habituación. ¿Y a qué me refiero con la habituación? Es cuando nosotros tenemos cierto comportamiento que ya es un hábito, en el sentido de, a veces, no sé si les ha pasado, están en una aplicación y la cierran, le dan a home y la vuelven a abrir inmediatamente. O sea, como la acabas de cerrar y la vuelves a abrir. Inconscientemente lo dices, ¿por qué la acabo de abrir? No, eso es un ejemplo de habituación. Algo que no lo estamos haciendo de manera consciente, no lo estamos pensando, pero pues ya estamos acostumbrados a, cada vez que abro mi celular, me meto a Twitter, me meto a ver un video de YouTube. Entonces eso es otra. Nosotros como animales de hábitos nos mueven mucho este tipo de estructuras que ya tenemos. Y la tercera, que también es una motivante potente, es que hay muchas herramientas en el celular que nos ayudan a suprimir la respuesta de nuestra amígdala. Ahora, la amígdala es una región del cerebro que se encarga de las emociones y tiene sobre todo una importancia para regular emociones negativas. Entonces, ¿a qué me refiero? ¿Sabes qué? Estoy escuchando a mis papás discutir en el otro cuarto. En vez de estar escuchándolos, voy a agarrar el celular para distraerme, ¿verdad? Y eso le llamamos una conducta evitativa. O ¿sabes qué? Me está regañando mi papá, voy a agarrar el celular para ignorarlo, ¿no? Irme, desconectarme. Entonces vemos que una combinación entre la búsqueda de algo que nos vaya a sentir placer, ¿no? Con la dopamina, la habituación y la supresión de estas emociones negativas entran para crear y mantener una adicción o en realidad un uso problemático del teléfono inteligente. Aquí estoy asumiendo, pero me imagino que con esto último vamos a tener individuos menos maduros emocionalmente, ¿no? Porque no se van a, en vez de hacerse cargo de los procesos que tienen que vivir emocionales, de enfrentarlos y de buscar herramientas y soluciones, lo que van a hacer es taparse los ojos, que bueno, también se ha hecho por años con el alcohol, con otras cosas, pero pues ahorita es como una pandemia. Sí, está completamente normalizado, porque si tú verías a un amigo, ¿no? que lo ves y cada vez que tiene un problema se emborracha hasta que se desmaya, le dirías algo, pero no le dirías algo a una persona que lo ves que está siempre en el celular, ¿no? O sería más difícil. Es muy raro. Sería más difícil, ¿no? Porque está más socialmente aceptado. Ahora, todavía no está tipificado, ¿verdad? Como, o ya está tipificado como un problema. no, fíjate que el DSM-5, que es este manual que se usa en la psiquiatría con muchos criterios diagnósticos para las enfermedades, se ha quedado muy atrás. O sea, ahorita el trastorno comportamental que ellos incluyen es la ludopatía. Pero estamos hablando de que lo incluyeron hace más de 20 años, que desde entonces no han actualizado esa rama. Y si te pones a pensar con la invención del Internet, con la invención de la computadora personal y luego ya en el 2007 con el primer iPhone, que es una revolución porque todas estas herramientas y todos estos accesos que te abre el Internet ahora están en la palma de tu mano y con las redes 3G, 4G, los datos móviles, pues ahora están realmente en donde tú quieras. Entonces puedes estar en tu casa, fuera de tu casa, en la escuela, en la biblioteca porque dijiste que ibas a estudiar, pero te llega una notificación y cuando hace 20 años te distraías 30 segundos y no tenías nada que hacer y te volvías a poner a leer, pues ahora te distraes 30 segundos y te puedes ir una hora, ¿no? Viendo tus historias o viendo el feed de Facebook, etc. Y otra cosa que quisiera mencionar es que hay diferentes, digamos, tipos de personas o diferentes arquetipos, por así decirlo. O sea, hay quienes se van a ir por ciertas redes sociales o por ciertos usos porque sabemos que el celular no es para una sola cosa. Entonces, sabemos que aquellas personas que tienen mayor, por así decirlo, inseguridad sobre su imagen o sobre relaciones sociales, tienden más a utilizar redes como Instagram, en donde se fomenta esta ansiedad social. Aquellas personas que tienen mayor afinidad por estar entretenidas se pueden desviar hacia redes como TikTok, ¿verdad? En donde no se genera una ansiedad social, pero lo que vemos es
síntomas parecidos a los que aparecen en el TDA, que es el trastorno por déficit de atención. Entonces, estamos viendo jóvenes con déficit de atención que no nacieron con el TDA, porque normalmente hablamos de que es una enfermedad en la niñez y puede cambiar o disminuir en el adulto, pero esas son personas que como si la adquirieran. Ahora, sabemos que los efectos de una droga en la juventud, por ejemplo, un niño de 12 años que empieza a fumar marihuana, por decir alguna droga, tiene cambios en los circuitos neuroquímicos de su cerebro que lo condicionan en el futuro a ser más vulnerable a otras drogas. No sabemos qué cambios están ocurriendo a causa del celular, que puedan condicionarlos a ser más vulnerables a otras drogas o a otras adicciones comportamentales, como el uso de la pornografía, como la ludopatía que comentábamos, como compras en internet, etc. Que todo también está muy relacionado con el celular, todo eso que dices. Claro. ¿Por qué el celular? Y ya más o menos hablaste un poco de eso, pero ¿por qué el celular es más problema que la computadora si la computadora tiene todas las mismas aplicaciones? Sí, uno de los elementos más importantes que lo distinguen es la accesibilidad. O sea, si digamos que no existen los teléfonos y ¿sabes qué? Ya me aburrí de esta conversación, me quiero distraer, me tengo que esperar hasta llegar a mi casa y abrir mi computadora y entrar a mi sitio favorito de internet. Aquí, si fuera una conversación cualquiera, agarro mi celular y listo. En segundos ya tengo yo ese impulso y lo pude satisfacer inmediatamente. Y así se refuerza, cuando es inmediato se refuerza. Se refuerza, sí. De hecho, de lo que llamaba la atención a los investigadores es que estudios en ratas, y utilizamos ratas porque la neuroquímica es muy similar a la que ocurre en los humanos. No sabían por qué parecía que el azúcar era más adictivo a otras drogas como la cocaína. O sea, decían, los ponemos en una jaula con cocaína libre y agua con azúcar libre y suelen preferir el agua con azúcar, ¿no? ¿Por qué? Si se supone que la cocaína es más adictiva, etcétera, etcétera. Y lo que vieron fue que la cocaína tarda más en hacer su efecto. O sea, el efecto es más potente, pero tarda más en hacer el efecto. Por decir números, después de tomarla duraban 10 segundos en lo que sentían el efecto, y con el agua con azúcar duraba 1 segundo o 2. Entonces parece ser que preferían la inmediatez, aunque si fuera un efecto menor, a la potencia, pero porque no quieren esperar tanto. Y es algo similar con lo que pasa en los celulares. O sea, preferimos esa inmediatez de rápido, yo quiero salir de esta emoción negativa o de este aburrimiento o de lo que sea, pero de manera muy accesible. Ya, que es un poco lo que pasa, tema diferente, pero supongo que tiene mucho que ver cuando te dicen que no regañes a un perro después de 2 horas de que hizo algo malo, ¿no? Porque no va a relacionar lo que hizo con el regaño. Claro. Aquí igual tiene que ser, lo tomas y luego sientes el efecto para que tú hagas ese puente de que, por esto que tomé, siento este efecto, ¿no? Exacto. Leo, hablaste también acerca de la depresión. ¿Cómo funciona eso o por qué ocurre gracias al celular? Bueno, mira, hay varias razones, sobre todo porque están afectados los dos circuitos que te comentaba de la supresión de emociones negativas y el circuito mediado por dopamina que nos hace sentir placer o esta motivación de hacer cosas. Cuando estamos sobreestimulados en esta área, en donde todo lo que hacemos está produciendo dopamina y como te dije ahorita, son videos que no nos hacen sentir bien, hasta de pronto algún video que hace que continuemos en el ciclo, nuestro cerebro se acostumbra a ciertos niveles de dopamina, basales les decimos, ¿no? Es como la condición estándar en donde está tu cerebro. Sales de usar el teléfono y regresas a la vida real y, para ser honestos, las cosas no son tan entretenidas como son en el mundo virtual. Significa entonces que tenemos un cerebro que busca este entretenimiento más todo lo que da, pero ninguna cosa es suficiente para satisfacerlo. Entonces terminamos sintiéndonos vacíos, sintiéndonos sin motivación, sin propósito, porque la dopamina que podemos producir es mínima.
A esto le llamamos el fenómeno de tolerancia, que ocurre también en las drogas y se puede entender como la primera vez que consumes una droga es un efecto muy fuerte, ¿no? Que te hace querer más, ¿no? Digamos que es una persona que probó el cigarro por primera vez y la nicotina llega a receptores específicos en el cerebro que lo hace sentir bien, ¿no? ¿Qué pasa después de semanas y meses? Que la nicotina estuvo estimulando tantos receptores que el cerebro los regula a la baja. ¿Qué significa? Dice, oye, ya, esto es demasiado, voy a disminuir mi capacidad de respuesta y para que la persona sienta lo mismo, tiene que fumar más seguido. La capacidad de respuesta baja, pero los efectos de todo lo que te estás metiendo, pues claro que siguen siendo los mismos y solo te vas a meter más. Exacto, entonces todos los efectos adversos, por ejemplo en el caso del tabaco, la nicotina sigue siendo cancerígeno, sigue causando daño pulmonar, pero el efecto por el que lo buscabas originalmente, que era este efecto psicoactivo, pues desaparece, ¿no? Se va haciendo menos y menos hasta que a veces solo fuman por ansiedad, ¿no? Porque al no tenerlo, que a esto le llamamos abstinencia, se genera una necesidad imperiosa de buscarlo otra vez. Claro, y en el caso de los celulares lo que termina pasando es que la vara del entretenimiento, de la felicidad se pone muy alta y es una vara que el cotidiano es incapaz de alcanzar, supongo. Exacto, entonces en ningún momento llevamos en la escuela o en nuestra casa con nuestras familias un ejercicio para autorregular esa necesidad que tenemos, ¿no? Por ejemplo, esa búsqueda o ese estar bien con uno mismo, estar bien, estar a gusto al estar aburrido. Entonces el teléfono lo exponencia, ¿sí? Y ahora estamos hablando de un cerebro muy acostumbrado al entretenimiento, al celular, que en cualquier momento en donde ya no me siento muy a gusto, lo necesito, ¿no? No solamente lo quiero, lo necesito. Y eso, como te comentaba ahorita, si juntamos la tolerancia y la abstinencia, que antes pensábamos que era solo para sustancias, pero lo vemos también en trastornos conductuales, terminan generando ansiedad al no tenerlo y depresión al ver que la vida no me da lo que el celular me da. Ya planteamos pues todos los problemas o gran parte de los problemas que el celular representa. ¿Qué alternativas tenemos? Bueno, hay varias cosas que se pueden hacer, ¿no? Del lado positivo es que así como nos habituamos a usar estas tecnologías, podemos deshabituarnos, ¿sí? A no utilizar tanto estas tecnologías, ¿no? A no depender de ellas. Y aquí quiero hacer el ejemplo o la analogía para aquellas personas que todavía no estén muy convencidas de que realmente es un problema. Hago a veces el ejemplo de alguien que tiene una adicción, una dependencia al alcohol. Entonces, ¿por qué nos volvemos adictos, no? ¿Por qué una sustancia o un comportamiento se vuelve tan deseable, tan buscable, que nos volvemos adictos? Y normalmente la respuesta es porque nos da una experiencia que nos hace sentir bien. Nos saca de una experiencia negativa o nos da una experiencia positiva, y al ser animales que respondemos mucho a este condicionamiento pavloviano de estímulo-respuesta, pues hacemos lo que nos hace sentir bien. Entonces, en este ejemplo de esta persona, digamos que acaba de perder a un ser querido, ¿no? Y empieza a utilizar alcohol, empieza a tomar para luchar, ¿no? En este duelo con el dolor, para apoyarlo en estos momentos en donde él no puede lidiar con sus emociones. Podríamos decir que tiene una dependencia al alcohol. O sea, no es una adicción, sino en estos momentos se depende del alcohol para poder sobrellevar la pérdida que sufrió. Si se continúa, ¿verdad? Tenemos dos opciones. ¿Sabes qué? Salió del duelo, pudo recuperar los fragmentos de su vida y no necesita el alcohol más, ¿no? O puede progresar a una adicción, en donde, en este caso, una sustancia generó tolerancia, generó la abstinencia que comentábamos, y
se mantuvo y ahora el sujeto es incapaz de controlar esos impulsos de consumir el alcohol. Ahí llamaríamos que es una adicción. Entonces lo mismo pasa con el teléfono inteligente. Lo podemos usar de forma dependiente para evitar nuestros problemas, para distraernos, para buscar nuevas experiencias, pero ocurren problemas cuando no es solo una dependencia, sino es una adicción y no podemos controlar los impulsos. Hay un estudio muy interesante en donde le preguntan a las personas una pregunta muy sencilla mientras están usando una aplicación y es: ¿te sientes a gusto? ¿Te sientes feliz con el tiempo que le has dedicado a la aplicación? Y lo que se ve es que a mayor tiempo dedicado, las personas responden: no me siento feliz. Y a menor tiempo dedicado dicen: sí, o sea, me siento a gusto. O sea, esto como que no tiene mucho sentido, ¿no? Si es algo que tú quieres hacer y lo quieres hacer mucho tiempo, debería ser porque te gusta mucho. Pero vemos que mientras más lo utilizan, menos se sienten bien. Es similar a la adicción, que también puede ser mediada por el teléfono, a los videojuegos. Entonces, aquellas personas que han lidiado con adicción a los videojuegos, que de pronto pueden jugar 6 horas, 8 horas, 10 horas seguidas, pregúntele en la hora 4 si se está divirtiendo y probablemente no, ¿verdad? Probablemente estoy furioso porque está a punto de ganar, pero estos otros de mi equipo hicieron esto y no sé qué, entonces ahora sí voy a ganar. Como el meme, how are you, son? Exacto. Sí, entonces dices, bueno, perdí otra vez, le voy a seguir, ¿no? Sí. Perdí otra vez, le voy a seguir. Entonces vemos que, y esto es algo que usan también las compañías, vemos que la emoción negativa es muy buena para mantener nuestra atención y para mantenernos involucrados. Entonces, no es solamente cosas buenas que nos dan y hacen que nos mantengamos ahí, sino esas cosas malas también hacen que nos mantengamos ahí. Ok. ¿Y qué alternativas habría en este caso? O sea, hablamos de que sí se puede lograr algo, un cambio. ¿Cómo? ¿Qué consejos prácticos podrías dar? Sí, les voy a platicar de varios consejos que van desde lo más sencillo y con un efecto un poco menor hasta lo más difícil, pero que tiene el mayor efecto. Entonces, de las cosas más sencillas que podemos hacer es que si tú identificas que tienes este problema en donde de pronto dices, oye, no sé si algo está mal, no sé si realmente es un problema, pero siento que esto no es lo que yo quería hacer con mi vida, ¿no? O sea, pasar 4 horas al día en TikTok, como que no me veía yo haciendo esto. Pueden intentar un par de cosas. Primero, se ha visto que si cambias tu teléfono a un modo en blanco y negro, disminuye el uso que le vas a dar. O sea, lo vuelves menos atractivo. Entonces, tanto en Android como en iPhone hay formas en donde te vas a la configuración y activas un modo en escala de grises. La pantalla se ve. La pantalla, se ve en blanco y negro. De hecho, aquí tengo un ejemplo. Y eso hace que sea menos adictivo. Entonces, a los que nos ven por YouTube pueden ver que las aplicaciones en el celular están en blanco y negro porque hay cierta psicología del color que vemos el icono, vemos la imagen y, como te dije anteriormente, por hábito decimos, ay, déjame me meto, ¿no? El color es parte del mecanismo que te gancha, entonces. Exacto, sí es parte. Y esa es una, entonces. Esa es una. Blanco y negro. Sí, entonces les digo que es simple, ¿verdad? A lo mejor no les va a gustar porque quieren ver sus videos a color y todo, pero es sencilla y tiene efectos significativos. Yo lo hice hace 2 horas que Leo me platicó de esto y la verdad sí pierde el chiste el celular por completo. No dan ganas de meterse a TikTok o a Instagram. Exacto. Y otra cosa que quiero mencionar y aclarar, no había aclarado antes, era que el uso problemático del celular no depende solo de cuánto tiempo lo usas. Por ejemplo, si tú eres una persona que trabaja en redes y que tiene que hacer historias y que maneja cosas desde su celular y resulta que al final del día lo usaste 8 horas, 10 horas, pero
no te causa un problema en tu vida diaria, no tienes una pérdida del control de impulso, no es un uso problemático. Por lo tanto, en ese tipo de personas no se asocia a depresión, estrés, ansiedad y a todos estos problemas que comentábamos. Y por el contrario, aunque lo uses poco, entre comillas, ¿no? 3, 4 horas al día, pero dejas de usarlo y sientes esta necesidad por volver a usarlo, o lo usas cada vez que te sientes aburrido, cada vez que tienes sensaciones negativas para suprimirlas, a eso le llamamos uso problemático, que además usualmente se perdió el control de impulsos y por eso estás regresando al celular en vez de afrontar esos problemas. Ahora, entonces, cambiar la pantalla a blanco y negro es una de las formas. Otra forma también relativamente sencilla es, tengo otro ejemplo aquí, descargar una aplicación que sirva como un launcher, que es como una especie de interfaz diferente a la que estamos acostumbrados. Entonces, en vez de que se presenten los iconos con colores, les enseño aquí este celular en donde esta es la pantalla principal. No sé si se alcance a ver, pero solamente se ve la hora y un par de aplicaciones. Si yo me desplazo hacia la izquierda, veo el resto de mis aplicaciones, pero en una lista. O sea, no hay iconos. Sí, para quienes nos escuchan, simplemente es como una enlistado de Word, ¿no? La letra monótona y todas las aplicaciones en orden alfabético. Entonces, fondo negro, las letras en blanco, solo es una lista. ¿Qué es lo que hace esto? Que en vez de que nosotros abramos el celular y, yo reconozco este icono rojo con un triángulo y es YouTube y lo abro inmediatamente, sin pensarlo, ahora para abrir YouTube tienes que escribirlo. O sea, tienes que hacerlo más consciente, o al menos buscarlo, hacerlo más consciente. Entonces, te pones trabas a ti mismo. Exacto. Para no caer. Entonces, se ha visto que al modificar nuestro ambiente, es una forma mucho más efectiva de controlar lo que vamos a hacer que simplemente decir, por mi fuerza de voluntad no lo voy a abrir. Como este ejemplo de poner los tenis para correr al lado de tu cama para que te los veas y te den ganas. 100%, sí, 100%. Si nosotros reducimos la fricción de las cosas que queremos hacer, por ejemplo, ir a correr todas las mañanas, y aumentamos la fricción de las cosas que no queremos hacer, por ejemplo, si yo no quiero, no sé, seguir comiendo papitas, las voy a poner en la alacena, en la parte más lejana, hasta arriba, para que sea más difícil agarrarlas, ¿no? O no las compras y ya. Exacto, eso sería lo ideal. De hecho, hay una frase que va algo así como, es más fácil comer 0 Doritos a un Dorito. ¿Por qué? Porque si yo como uno, se me va a antojar comer otro, ¿no? O sea, no puedo nada más comer uno y ya quedarme a gusto. Entonces es más fácil eliminar ese estímulo de mi ambiente y no comprar la bolsa de Doritos que comprarla y depender de mi fuerza de voluntad para no abrirla. Claro. ¿Qué otra alternativa tenemos? Ahora las siguientes, estas son las más sencillas, y les digo sencillas porque consta de moverle al dispositivo y descargar una aplicación y ya, ¿no? Las siguientes o el siguiente nivel sí involucra un mayor compromiso. Y me refiero a que así como estamos controlando el dispositivo, podemos controlar el ambiente en el que lo utilizamos. Entonces, un ejemplo es limitar los espacios en donde utilizamos el teléfono, por decir algo. Y todo esto depende de cada persona, al ritmo de cada persona, pero tratando de ir poco a poco, ¿no? Pasos de bebé, no todo de golpe. Entonces voy a decir, ¿sabes qué? A partir de este mes o esta semana, no voy a usar el celular en el baño. Entonces lo puedo usar en mi recámara, en la cocina, en el comedor, en todos lados, menos en el baño. Y luego, después de 2 semanas o cuando ya se sientan cómodos, no lo voy a usar ni en el baño ni en la cocina. Y luego no en el baño, no en la cocina, no en el comedor. O mientras como, no lo uso. Hasta llegar a un punto tal vez de decir, ¿sabes qué? Solo lo voy a usar en mi recámara. O solo lo voy a usar en mi buró. O sea, si no estoy ahí pegado, no lo voy a usar. Entonces es una medida de poco a poco ir reduciendo los espacios en donde tu atención es robada por el celular. Y otra forma de limitarlo, de regularlo, es limitar los tiempos. Entonces, ¿sabes qué?
me despierto y ¿qué es lo primero que veo? El celular. ¿Qué es lo último que veo antes de dormir? El celular. Entonces, ¿sabes qué? Media hora después de despertarme y media hora antes de dormirme no lo voy a ver. Y luego 45 minutos. Y luego una hora, ¿no? O ¿sabes qué? Solo lo voy a usar de 2 a 6 de la tarde. Ponernos nuestros límites, jugar con esos tiempos. Yo lo que hago es en la noche, de hecho tengo el cargador ya estable en otro lado que no sea mi cuarto y en la noche voy y lo pongo en el cargador y ahí lo dejo una hora antes de dormir y en la mañana no está al lado de mí, entonces ya no tengo que bañarme, tengo que hacer otras cosas, no lo agarro inmediatamente. Y hay días en donde por X o Y razón lo dejo en mi cuarto sin cargar porque se me olvida cualquier cosa. Empiezo la mañana viendo el celular y noto que a lo largo del día lo uso más cuando empiezo el día así. Eso es algo que... Sí, claro. Está esta frase de todo buen día comienza con una buena mañana. Entonces, si te levantas y inmediatamente te pones a ver el celular y ves estos mensajes y te pones a pensar en las noticias del mundo y son muchas cosas que no estamos o no evolucionamos para hacer eso, ¿no? No estamos acostumbrados a eso y nos están bombardeando de esta necesidad de lo primero que hago o lo más importante es revisar el celular. Entonces, si poco a poco recuperamos esos espacios y esos tiempos, vamos a ver que podemos dedicarlos a otra cosa que nosotros queramos y no que dicte alguna red social. Sí. Otra de las alternativas que también son relativamente sencillas es entrar a esta sección me parece que se llama salud digital o bienestar digital en el teléfono y poner ciertos límites, ¿no? ¿Sabes qué? Tengo un uso muy problemático con Instagram, no me voy a permitir usarlo más de 30 minutos al día. Entonces lo pones y a los 30 minutos te dicen, oye, ¿sabes qué? Se acabó tu tiempo, ¿no? Se cierra la aplicación. Claro, depende de ti, no desactivarlo, no buscar alternativas, porque es un compromiso contigo mismo al final. Otra cosa que puede servir es algo que he visto en redes que le llaman algo así como detox de dopamina, en donde por algunos días se abstienen de tecnologías, de entretenimiento, etcétera. Y hay algunas cosas buenas, pero también quisiera, eh, ¿cómo decir? Revelar algunas de las realidades, porque hay algunos mitos que están ahí. Entonces, estos procesos en donde dejas de usar tu celular por una semana o ver Netflix o entrar a redes, etcétera, son útiles porque te alejan de la tecnología. Pero hay que ser conscientes del por qué lo hacemos. Por ejemplo, si tú dices, ¿sabes qué? No, yo no soy adicto y te lo voy a demostrar, no voy a usar mi teléfono en los próximos 3 días. Se cumplen los 3 días y dices, ya ves, si pude, entonces voy a regresar a hacer todo lo que hacía, ¿sí? No tengo problemas. Pero hay que ponernos a pensar, ¿de dónde salieron esos 3 días? ¿De dónde salió ese número? Probablemente es un número que su cerebro les dijo, es suficientemente grande como para controlarlo o como para sobrevivirlo sin que me sienta mal, ¿no? Porque si en vez de 3 días fueran 2 semanas o un mes, probablemente no podríamos. Entonces este tipo de detox son útiles porque nos alejan de la tecnología y como cualquier ansia o cualquier deseo, si lo dejamos pasar, lo dejamos acumularse y acumularse, tal vez el primer día va a ser muy difícil, pero lo dejamos acumularse y paradójicamente empieza a disminuir. Es como el hambre. Llega un punto en donde tienes mucha hambre y sigue aumentando, pero de pronto se baja, ¿no? Se baja y parece ser que ya no tenemos hambre. Tenemos todavía esa necesidad energética, pero ya no la sensación. Lo mismo ocurre con el celular. Vamos a sentir que no podemos estar sin él, ¿verdad? Y es más y más y más y más esta incomodidad, pero va a salir, ¿no? Va a pasar. Y esto se apoya mucho con cosas como el yoga y con cosas como la meditación. Porque a fin de cuentas, ¿qué es la meditación? Es estar contigo mismo unos minutos y tratar de que cuando tu mente divague y esté pensando en otras cosas que no son el presente,
regresarlas, ¿no? Estar a gusto con la experiencia de estar presente simplemente. Y ese ejercicio es como ejercitar un músculo. Es algo que no acostumbramos a ejercitar, pero es como ejercitar un músculo que nos pone límites y nos hace sentir cómodos con estar aburridos, con estar no haciendo nada. Ok. Ah, ¿vas a mencionar el último, el del celular? Sí. Y ya como último, que les decía de más fácil a más difícil o más extremo, es que en realidad, como con alguna droga, es difícil decir, ¿sabes qué? Esta es la dosis recomendada o esta es la dosis permitida, porque no sabemos si un poco consumo sea sano incluso, ¿no? Entonces, una de las formas de lidiar con esto es algo que yo personalmente uso, que es esto de aquí. No sé si se ve en la cámara, pero para los que están únicamente en el audio, es un teléfono que tradicionalmente le llamarían antes un flip phone o un celular de estos viejitos que se abre. Tiene un teclado físico. Miren, escúchenlo, cómo se cierra. Para quien solo nos escucha, Leo acaba de volver al año 2000 con este celular. Así es, entonces es un teléfono que no es, o sea, pareciera que es viejito, ¿no? Pareciera que se produjo hace 20 años, pero en realidad es un teléfono que se podría llamar de transición, en donde así como tenemos smartphones, tenemos ahora se les llaman dumb phones, dumb de tonto, ¿no? En contraposición de smartphone. Entonces es un teléfono que, como quiera, me permite tener WhatsApp, me permite tener servicios de transporte como Uber y Didi, ver YouTube, etcétera, entrar a internet. Pero, como dijimos previamente, es algo que definitivamente aumenta la fricción entre el querer usarlo. O sea, la pantalla es más pequeña, me tardo más tecleando mensajes. Para ver un video de YouTube tengo que sostenerlo de una forma medio incómoda. Entonces, al afectar mi ambiente o al modificar mi ambiente, yo estoy viendo resultados muy positivos sobre, por ejemplo, las horas de uso. Y yo antes lo utilizaba tal vez 5 o 6 horas al día. Ahorita yo creo que es difícil que supere las 3 horas. Bastante bien. Y bueno, este celular como tal es una especie de contramovimiento a todo lo que viene con bastante fuerza de toda la innovación de celulares. Y no podemos negar que aunque hayamos individuos que buscamos esto, la tendencia es que luego va a haber realidad virtual, va a haber realidad aumentada, va a haber, pues la inteligencia artificial supongo que también se va a meter ahí de alguna forma. ¿Qué nos espera en ese sentido? Mientras más avance la tecnología que nos vuelva adictos. Sí, mira, es difícil, sobre todo en estos tiempos, hacer una predicción, sobre todo por los avances en la inteligencia artificial, que todavía no conocemos cuáles van a ser sus alcances. O sea, si nos ponemos a pensar que estas grandes compañías como Facebook, TikTok, YouTube, ya utilizan inteligencia artificial, que es lo que conocemos como el algoritmo. O sea, es este filtro o control de calidad de qué es lo que tú ves como individuo, qué es lo que a ti va a hacer que te mantengas más tiempo en la plataforma. Si estas compañías empiezan a utilizar esta inteligencia artificial con mucha mayor potencia, podríamos ver que se crean redes en donde tú platicas con una persona que en realidad es una inteligencia artificial y te da todas las necesidades que te daría o te nutre todas estas necesidades que te nutriría una relación con una persona real, ¿no? De amigos, pero también de necesidades románticas. Entonces, ¿qué pasaría si tenemos estas tecnologías que, claro, van a estar poco reguladas, como el resto del Internet, y además una población que no es consciente y que no está preparada, o sea, no ha hecho ese ejercicio de estar a gusto con estar aburrido, poner límites con su interacción con la tecnología? La verdad es difícil predecir lo que viene, pero siendo honestos, no me parece
un panorama muy favorable, ¿no? Muy deseable. Creo que conforme este tema se vaya volviendo de más de la opinión popular, sí podríamos regularlo, pero yo siempre he pensado que un problema sistémico requiere soluciones sistémicas, no individuales. O sea, no podemos decir, ¿sabes qué? No importa lo que están haciendo estas compañías, nosotros como individuos podemos pelear contra eso. Sí, pero hasta cierto punto. ¿Qué alternativas tenemos desde el punto de vista no individual, sino de la salud pública, un punto de vista sistémico? Sí, creo que la forma en la que se hacen cambios sociales es visibilizando este sector de la población o visibilizando este problema emergente en el sentido de que aquellas personas que nos representan en la ciudadanía, ¿no? En el gobierno a nivel político, creen estas instituciones o regulaciones sobre estas tecnologías que al no saber las consecuencias negativas, creo que sería ideal ser más Precavidos. precavidos, exacto. Sí, avanzar con más cautela en vez de darles entrada libre, ¿no? A lo que quieran hacer estas compañías, que repito, no son malvadas, es simplemente su modelo de negocios. Sí, ahí me parece que también la educación, el difundir información pertinente es muy importante, ¿no? Porque no todos tenemos acceso a esta información, es la realidad. Exacto. Y una vez más quiero puntualizar que no es un problema individual de que, ay, esto solamente le va a afectar a las personas que tienen poca fortaleza moral o que son débiles de mente o todos estos estereotipos. Eh, Como dije, las adicciones o son adictivas porque nos hacen experimentar cosas que queremos o reducir cosas que no queremos. Entonces, así como le puede pasar a ti o a mí, le puede pasar a cualquiera. Entonces, lo tenemos que ver desde esa perspectiva como un problema de salud pública y no con cierta superioridad moral de a mí no me va a pasar, ajá, con juicio, para nada. Es un problema que a cualquiera le podría pasar. Sí, porque al final de cuentas todos tenemos esos procesos neuronales y necesitas ciertas circunstancias o condiciones para que se detonen en ti, ¿no? Claro, lo compartimos y es como si una compañía dijera, ¿sabes qué? Yo quiero crear el dulce más rico de toda la historia, ¿no? Entonces empiezo a dárselo a las personas, pero pues hay personas que sí les gusta y hay personas que no les gusta, ¿no? Por su simple manera de ser. El teléfono resuelve ese problema porque hay un dulce para cada quien, ¿no? Hay una persona que no le gusta mucho el chocolate, pero le encantan los tamarindos. Bueno, tú no vas a tener mucho involucro con Instagram, pero sí con Facebook, o con TikTok, o con Instagram, o con YouTube, ¿verdad? Twitter también, Exacto. el deshuesadero. Ahora, sí, yo era de los que pensaba que había cierto uso que era más benéfico o más benigno que otros. Por ejemplo, yo tendía a ver muchos videos de YouTube y decía, bueno, estoy investigando esto, sí, pero pues a mí no me pasa porque no me estoy volviendo ansioso con las publicaciones de los demás, no estoy perdiendo mi capacidad de atención porque no uso TikTok, pero se ve que en cada red social se despiertan o se detonan ciertas vulnerabilidades de cada quien. Entonces, en mi caso, por ejemplo, incluso cuando tendía a ver contenido más educativo, también había cierta ansiedad de, oye, estoy viendo todas estas cosas informativas y al final del día me acuerdo del 10%, ¿no? Me deprimo, me vuelvo ansioso, me estreso. Y es un efecto que es distinto a si yo fuera o tuviera un uso problemático de Instagram, por ejemplo. Sí, es el dulce que a ti te gustó. Exacto. Bueno, ¿qué te parece si pasamos a las preguntas del público? Adelante. Me pregunta alguien de Instagram, ¿qué puedo hacer si alguien cercano a mí sufre una adicción al celular? Ok, va a depender de el grado de ese uso problemático y va a depender de la edad de la persona, porque es como si a un niño le encanta un juguete y le dices de pronto, oye, ¿sabes qué? Ese juguete tiene plomo, ¿no? No es bueno para ti. Pues la reacción de retirárselo va a ser catastrófica, ¿no? Puede ser
difícil para la relación y puede que en el futuro vaya a buscar algo que lo haga sentir de forma similar. Entonces creo que lo más importante es, primero, educarnos a nosotros mismos, tratar de eliminar ese prejuicio que podríamos tener, sino que abordarlo desde la aceptación y tratar de educar a la otra persona en el sentido de compartirles videos como este, compartirles testimonios de otras personas. Hay un artículo muy, muy bueno que se llama Cómo el teléfono inteligente destruyó una generación, o How Smartphones Destroy a Generation. Está en inglés, pero habla sobre un par de anécdotas de personas jóvenes, por ejemplo, niñas que a los 10 años estaban jugando escondidas y a los 13 años estaban llorando de forma desconsolada con sus mamás porque su amiga tuvo 130 likes y ella tuvo 100. Entonces son cosas reales sobre la vida de las personas. Entonces creo que ahorita que no tenemos tanta claridad sobre el tratamiento, por así decirlo, lo más importante es la educación. Y otra cosa que puede servir es, dentro de mi maestría, yo estoy acoplando el uso problemático del teléfono con algo que se llama estrategias de afrontamiento. Entonces, he visto que se dividen en dos grandes partes, las que abordan el problema y las que abordan la emoción, o sea, el problema real o cómo me siento. Y por otra parte, están las que son enfocadas en un compromiso, o sea, en las que te involucras, y las que son evitativas. ¿A qué voy con esto? Se ha visto que estas estrategias se pueden transmitir, se pueden aprender. Es como si yo tú tuvieras un clavo aquí y no tienes ningún martillo, no sabes cómo hacerle, y yo te presto mi martillo y ahora tú tienes esa herramienta. Entonces no se adquieren con la edad, no se adquieren con experiencias previas o es más difícil, sino puede ser con terapia. Entonces adquieres esa herramienta y ahora puedes ser capaz de enfrentar ese problema de forma diferente. Y se ha visto que estas 4 posibilidades del compromiso, evitación, problema y la emoción, las mejores son aquellas enfocadas al compromiso del problema. O sea, lidiar con el problema en sí y no evitar la emoción o evitar el problema. Ok, perfecto. Otra pregunta que nos hacen es, ¿qué pasa si mi trabajo pues necesita de estas tecnologías? Que de hecho eso también me pasa a mí en lo personal. Siempre me descubro subiendo un reel porque pues subo contenido y para cuando ya acuerdo ya estoy viendo otras cosas, ¿no? Fíjate que es un tema complicado, porque como te decía antes, el simple hecho de usar el teléfono no significa que vayas a tener un uso problemático. Entonces, si tu trabajo depende del uso del teléfono, creo que sería bueno que jugaras con estos límites que habíamos comentado, de sabes que solo cierto tiempo al día, si yo sé que en mi trabajo en 1 hora o 2 horas de estar en Instagram, por decir, lo puedo completar, voy a poner ese límite para más o menos obligarme a, si voy a entrar a Instagram es para trabajo, no es para distraerme en otras cosas, porque si me distraigo en otras cosas se acaba el tiempo y ya no puedo trabajar. Entonces podría ser una solución. Y como en la pregunta anterior, si es algo que sientes que está afectándote a ti, puedes intentar buscar esta terapia psicológica que te den estas herramientas o, aunado también a la respuesta anterior, intentar técnicas como la meditación, como el yoga, que te ejerciten esa capacidad de no distraerte. De Sí. sabes que entré para trabajar, me voy a quedar para trabajar. Yo siendo maestro de yoga y meditador, sí les puedo decir que mi atención está mucho mejor desde que empecé a hacerlo en una dosis diaria. Ambas, porque pues ambas trabajan con la atención y la respiración. Entonces, si les gusta ese camino, se los recomiendo ampliamente. Sí, ahora solo quiero mencionar que la meditación, tal vez hace muchos años se veía como esta onda hippie de oriental, etcétera, pero desde una perspectiva como médico y usando estudios científicos, se ha visto que la meditación
mejora muchas áreas del desempeño cognitivo. Y lo podemos ver más claramente en los extremos. Cuando nosotros estamos aquí platicando, si yo hiciera un estudio de tu cerebro, encontraría algo que se llama ondas beta, que es lo que tenemos al estar despiertos conscientes. Si yo cerrara mis ojos y me relajara, aparecen unas ondas que se llaman alfa. Y si yo estuviera en un estado que tradicionalmente se llama estado de flujo, en donde siento que todo me sale bien, soy un deportista y estoy metiendo todas mis canastas, soy un músico y esos músicos que están practicando y hasta se les olvida respirar porque están completamente inmersos en la actividad, a eso se le llama una onda gamma. Y se ha visto que monjes tibetanos que han meditado por años, o sea, meses y años a veces seguidos, tienen ondas gamma de estado basal. O sea, como si todo el día estuvieran en ese estado de flujo. ¿Cómo se siente? Es algo que no podemos experimentar, ¿no? Porque es un estado de conciencia pleno. Ahora, la meditación se ha visto que ayuda a que sea más fácil llegar a ese estado y que sea más fácil darnos cuenta de qué estado estamos y modularlo un poco, ¿no? Por eso digo que es muy útil para estar a gusto con el aburrimiento. Sí, de hecho estoy pensando que convendría quizá después traer a alguna persona que nos hable de meditación. Igual si a ustedes les gustaría, déjenlo en comentarios y es un tema del que me gustaría mucho hablar. ¿Por qué ha sido difícil para la comunidad científica o los médicos reconocer que esto es un problema como otras adicciones? Ok, es un tema complicado, que de hecho ahorita yo me presento y les digo que el uso problemático del teléfono inteligente existe, pero hay otros investigadores que van a decir no, en realidad no existe. Hay unos que incluso dicen no es una adicción, es una compulsión. Y hay otros que dicen de plano no, solamente es un comportamiento que tienen las personas, pero no llega al grado de adicción. Ahora, ¿por qué digo yo que sí llega a ese grado? Uno, estimula los mismos centros y los mismos circuitos que lo hace una sustancia, ¿no? Dos, tiene los mismos efectos o peores en una persona que ya platicábamos: depresión, ansiedad, insomnio, alteración de las relaciones. Y creo que la razón es porque no se considera, o todavía no se consideran estos trastornos comportamentales como unos trastornos verdaderos. O sea, creo que la tradición médica ha separado o ha ligado adicción con sustancias. Y si no hay una sustancia de por medio, ¿cómo va a ser una adicción, ¿no? Por eso siento yo que hay cierta renuencia de aceptar el término. De hecho, hay un artículo que dice algo así como: debemos de dejar de patologizar comportamientos comunes. ¿A qué me refiero con patologizar? Una patología es una enfermedad. Entonces es como decir, debemos dejar de ponerle el grado de enfermedad a comportamientos comunes, como lo es el celular o como lo sería la pornografía, ¿no? Entonces hay ciertos investigadores que se van por esa corriente. Creo que otro de los factores es que uno de quienes dicen si es una enfermedad o no es la APA, la Sociedad Americana de Psiquiatría, que publica el manual que les decía, el DSM-5. Y si no viene ahí, es como si no existiera, ¿no? Es como si no se considerara para el área de la psiquiatría. Entonces siento que hasta que no se considere ahí, que ya ha habido pláticas estos últimos años, pero no han librado la nueva versión, creo que no va a ser aceptado por una gran cantidad de médicos. Pero una vez que salga, les aseguro que va a ser noticia. Adicción al teléfono ya está incluido en este manual junto con todos estos otros trastornos. Y ojalá y empiece a visibilizar un poquito más. Es difícil a veces sentirnos como en control de nuestras propias decisiones, en control de nuestros propios impulsos, de cuánta energía sentimos, etc. Y creo que uno de los pasos clave y más importantes que puede hacer alguien es trabajar en estos pilares, que es una buena alimentación, porque en un sentido muy primitivo y muy natural somos lo que comemos. O sea, no podemos decir que nuestro cerebro está bien nutrido si no tenemos los nutrientes adecuados.
Otra parte es el ejercicio. Esto como un fun fact. Hay terapias psicológicas en donde cuando no funcionan los antidepresivos, cuando no funciona la terapia, con puro ejercicio una persona puede salir de la depresión. O sea, se ha visto que tiene efectos positivos muy importantes a nivel de cognición y de emoción. Entonces, la nutrición, el ejercicio y el tratar de desarrollar nuestro pensamiento crítico para valernos por nosotros mismos, para no depender de lo que los demás digan o piensen, sino crearnos nuestro propio sistema de valores, creencias, pensamientos que nos permitan interactuar con el mundo. Algo muy importante que creo que es necesario mencionar es que estos cambios y este compromiso que se puede hacer con uno mismo tiene que surgir después de una aceptación. ¿A qué me refiero? Eh, Necesitamos hacer una aceptación de la condición en la que nos encontramos, de los problemas que nos afectan, sin tener ese juicio y esa vergüenza de es que no puede ser porque soy así, o no me puede estar pasando esto a mí, o cualquiera de estos pensamientos y emociones que sesgan nuestra visión. Entonces, hay una frase que me gusta mucho que va algo así como la paradoja curiosa es que eh, hasta que me acepto a mí mismo, entonces puedo cambiar. ¿A qué se refiere? Que yo puedo estar tratando de cambiar, pero hasta que no acepte realmente cómo soy y mis defectos, es la primera piedra para empezar a construir algo que yo quiera construir. Y en este tipo de problemas es un poquito diferente de, por ejemplo, una persona que se está recuperando del alcoholismo, ¿no? ¿Qué pasaría de, oye, ¿sabes qué? Me estoy recuperando y no he tomado en un año. Dices, qué bien, ¿no? O sea, me alegra por ti. Pero ¿qué pasaría si yo te digo, oye, ¿sabes qué? Me estoy recuperando de mi uso problemático del teléfono y no lo he usado hace 3 meses. Hay cierto estigma, ¿no? De que, ¿qué te pasa, no? ¿Cuál problema o de qué hablas? Entonces es eh, otra limitante que el individuo tiene que soportar porque estamos en un estado en donde la sociedad pues todavía no acepta estos problemas reales en la salud mental. Pues muchas gracias, Leo. Hasta aquí por hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos durante esta hora. Espero que esta plática les haya sido tan nutritiva e importante como para mí. Y pues bueno, nos estaremos viendo la otra semana en otro capítulo de Hábitos Amables. Pequeños esfuerzos que traen grandes resultados.